Dios te bendiga, bienvenido a nuestro mensaje semanal. Cuando nosotros hablamos de oración, yo he encontrado que hay mucha información en torno a cómo se debe orar, a recomendaciones que en la mayoría de las veces son recomendaciones de hombres basados en experiencias personales. Hay quien te dice, no, yo dedico la oración en la madrugada, a las 3 de la mañana. Hay quien te dice, no, yo oro en las noches, a las 11 de la noche. Hay quien te dice, no, yo oro con un lápiz, con un papel, porque me gusta anotar. Y así, yo oro, coloco una silla en una esquina. Y así hay una cantidad de recomendaciones. Puedes entrar en internet y te vas a ver una cantidad de recomendaciones. Como te decía, muchas veces estas recomendaciones están basadas en experiencias personales. Y no digo que estén mal, pero al final son experiencias individuales, particulares. Yo, una de las cosas que oré al Señor justamente para mi vida de oración, y pareciera así como que redundante, pero yo oré porque uno de mis motivos de oración era, Señor, yo quiero orar de la forma que te agrada a ti. Yo quiero orar de manera, yo buscar intimidad contigo, o sea, así quiero orar yo. Yo no quiero orar de una forma rígida, de una forma mecánica. Yo quiero orar de una forma, usando una palabra que fluya, o sea, que existe esa intimidad, que yo viva esa intimidad, pero al mismo tiempo también saber que te estoy glorificando y que te estoy honrando, porque en la oración nosotros glorificamos y honramos a Dios también. Entonces, cuando a mí alguien me dice, Luis, pero sobre la oración, ¿qué tú me recomiendas? Si son 20, 30 minutos, 40 minutos, ¿cómo hago? ¿En qué parte de mi casa yo puedo orar? La recomendación que le digo a la gente es, hermano, lea la palabra de Dios. Hay una relación entre la lectura y la palabra entre la lectura de la palabra de Dios y la oración. Y es una relación bidireccional. O sea, yo necesito leer para saber orar, y yo necesito orar para poder entender lo que estoy leyendo, ¿no? Salmo 119, aquí lo explica mejor. Salmo 119, verso 1 y verso 2, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados, dice aquí el Salmo, ya en el versículo 2, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Yo debo guardar los testimonios de Dios, yo debo guardar su ley, yo debo obedecer su palabra, pero yo también tengo que buscarlo, yo tengo que obedecer. Y buscarlo al mismo tiempo es obedecer su palabra. En el verso 27 dice el salmista, dice, hazme entender el camino de tus mandamientos. Cuando estamos hablando de mandamientos, estamos hablando de su palabra, estamos hablando de su ley. Aquí el salmista le dice, Señor, ayúdame a entender tus mandamientos, ayúdame a entender tu palabra. Y dice, para que medite en tus maravillas. O sea, yo necesito, Señor, que tú me ayudes a entender para así yo meditar. Cuando yo voy a orar al Señor, una de las cosas que yo le pido es eso, Señor, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a esos versos que a veces son difíciles, Señor, ayúdame, dame la comprensión, dame la sabiduría para yo comprender y orar conforme hasta tu palabra. Hermano, como te decía, hay una relación que es estrecha entre lo que es el estudio de la palabra, hermano, y lo que es la oración. Yo no creo que nosotros podamos tener una vida de oración agradable al Padre si nosotros no tenemos una vida de estudio de su palabra. Y aunque estoy repitiendo lo que te estoy diciendo, yo no puedo tener una comprensión de su palabra si yo no tengo una vida de oración. Si el salmista aquí le decía, Señor, hazme entender, ¿cuánto más nosotros? Nuestra mente, para orar conforme a la voluntad de Dios, nuestra mente tiene que ser una mente que esté sumergida en el estudio de la palabra de Dios. Yo muchas veces tomo salmos, y son esos salmos los que yo oro al Señor, buscando entenderlos, declarando su palabra, meditando en esas palabras. Yo he tomado este Salmo 119, que es bien extenso, y yo he orado ese Salmo al Señor. Entonces, la mejor forma, el mejor método para tú orar
es, hermano, está en la palabra de Dios, es estudiando la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios están las promesas que Dios tiene para tu vida. Te vas a encontrar las promesas que tiene Dios para tu vida. Es en la palabra de Dios donde están los pecados que yo debo confesar. Estudiando la palabra de Dios, yo adquiero un conocimiento, pero es un conocimiento que se va tornando creciente de quién es la persona que es Dios. Yo no puedo tener una intimidad con alguien que no conozco, y yo conozco a Dios es a través de su palabra. Yo no puedo ir a la presencia de Dios a pedirle, a exigirle a Dios que cumpla cosas que Él no prometió. Entonces, hermanos, necesitamos la palabra. Si quieres una recomendación para tener una mejor vida de oración, estudia la palabra. Amén. Dios te bendiga y nos vemos aquí el próximo viernes.